Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Estamos leyendo el capítulo 11 y hoy vamos a continuar con los versículos 5 al 7. San Juan capítulo 11, versículos 5 al 7. Así dice la palabra de Dios. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Continuamos entonces en el relato que hace Juan de los acontecimientos en torno a la enfermedad, la muerte y después el momento en que Jesucristo resucitó a Lázaro. Cuando Jesús había oído del mensajero al que enviaron las hermanas de Lázaro a decirle: el que amas está enfermo. ¿Se acuerdan? Ese es el mensaje que habían enviado ellas. Está en el versículo 3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ese era el recado que le dieron las hermanas, porque Jesús se encontraba en ese momento, como habíamos visto, en otra provincia. Inclusive estaba como a 40 kilómetros de ahí, en el lugar donde Juan había predicado, o sea, en Perea, y Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, o sea, en Judea, cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros de Jerusalén. Pero Jesús dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así leemos en el versículo 6. Por eso dice después, vamos a Judea otra vez, porque él estaba en otra provincia bastante distante. Y podemos imaginarnos lo que después se refleja en lo que se lee también un poco más adelante, cómo se extrañaron las hermanas y se extrañó más gente que estaba por ahí, porque Jesús no decidió ir enseguida. Después él dice, vamos a Judea otra vez, ¿verdad? Y nosotros entendemos porque ya vemos todo lo que pasó después, que él tenía planeado resucitar a Lázaro, pero para ellos fue muy difícil entender qué es lo que Jesús estaba haciendo, que estaba obrando conforme a la voluntad, a lo que Dios en su sabiduría, en su soberanía había determinado. A las hermanas de Lázaro y a las otras personas que estaban en Betania les costaba entender la actitud de Jesús. Y en el versículo 37 podemos ver que algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Era como un reclamo, parecido también a lo que las hermanas le reclamaron de una manera tierna, se podría decir, pero un reclamo, como una interrogante: ¿por qué no estuviste aquí? Si estaba aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque Jesús, cuando supo, se quedó 2 días más en donde estaba y no fue rápidamente a asistir a ese que las hermanas le dicen: el que amas está enfermo. Yo quiero compartir, hermanos, 2 observaciones sobre esta descripción que dan las hermanas acerca de su hermano. Ellas no le hacen decir Lázaro está enfermo, sino que le dicen el que amas está enfermo. Y voy a marcarles al comenzar cada una de esas observaciones, porque quiero detallar un poco y abundar con otros pasajes de la palabra de Dios, inclusive acerca de esto de el que amas. El que amas, le dijeron a Jesús. Y
El apóstol Juan, que es el que escribió este evangelio y otras cartas también en tres cartas más en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan también es conocido, seguramente que ustedes se acuerdan, ¿cómo es conocido también el apóstol Juan? El discípulo amado, ¿verdad? A él también se le conoce así, el discípulo amado. Él apunta en su evangelio esta condición de ser amado. Él habla de sí mismo como el discípulo amado, pero también se refiere a otras personas como personas a quienes amaba Jesús. Una de ellas es Lázaro, una de estas personas. Lázaro era amado y sus hermanas también eran amadas por Jesús. Y de sí mismo en el capítulo 13, cuando Jesús anunció la traición de Judas, dice en San Juan 13:23, dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Y ahí vemos que Juan se refiere a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. En el capítulo 19 también, versículo 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Sí, así se refiere Juan a sí mismo en su evangelio. En el capítulo 20, versículo 2, ahí siempre en el evangelio de Juan, entonces corrió, ahí se refiere a María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y así varias veces dice eso en el evangelio. Nunca se menciona a sí mismo, nunca se refiere a sí mismo como Juan o como el apóstol Juan, sino como el discípulo a quien Jesús amaba. En San Juan capítulo 15, versículo 13, San Juan 15, versículo 13, cuenta el evangelista que Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y retrocedemos un poquitito en capítulo 13, versículo 1, dice que los amó hasta el fin. Hablando de a quienes Jesús amaba, según dice textualmente Juan en su evangelio. Ahora, ¿cómo se llega a la convicción, ¿sí? Convicción, convencimiento pleno de que se es amado por Jesús? ¿Cómo sabemos que Jesús ama a alguien y especialmente cómo uno puede saber que es amado por Jesús? ¿Por qué Juan dice tantas veces de sí mismo que era el discípulo que Jesús amaba? Así nomás dice que Jesús amaba, no es como algunas veces decimos. Siempre es importante recurrir a la palabra de Dios para ver exactamente cómo es. No es que él era el discípulo que Jesús más amaba, como a veces por ahí se escucha, ¿verdad? Él dice que era el discípulo que Jesús amaba, ¿sí? Yo no pretendo responder a esa pregunta de por qué él dice que él era el discípulo amado. Por lo menos no pretendo acabar con o sea, ¿por qué él era el discípulo que Jesús amaba? El Espíritu Santo le inspiró a decir así. Por lo menos no pretendo dar la única respuesta o la respuesta que acabe con la conversación sobre eso, porque se habla de muchas cosas. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, Juan era el discípulo más joven y por una cuestión así de ternura casi paternal y otras cosas, pero sé que la Biblia, o sea, Dios, el Espíritu Santo dice que Dios nos ama, que me ama a mí y que ama a cada uno de nosotros. Así dice la palabra de Dios, ¿sí? Ojalá que cada verdadero creyente en Jesucristo pueda decir de sí mismo,
con la misma convicción de Juan, que es amado de Dios. ¿Podés decir eso? Dios me ama. Y podés decir así con un convencimiento pleno de que sos amado, amada por el Señor. Podés decir creyendo, Jesucristo me ama. Muchas veces escucho decir respecto a Juan 3:16, quizás ustedes escucharon decir también, ¿verdad? Cuando uno quiere comunicar el mensaje y quiere personalizar eso que ahí dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Así dice. Y algunas veces escuché decir, ahí donde dice el mundo, poné tu nombre ahí, ¿verdad? Porque es a vos que el Señor te ama, ¿sí? O sea, podés decir, de tal manera amó Dios a Víctor, o amó Dios a Gerson, o amó Dios a Raquel, o a Julio, o a... Poné tu nombre. Entonces así compartimos. Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas, ¿sí? Porque cuando dice al mundo se refiere a las personas del mundo. Y es porque Él nos ama así personalmente. Y cuando creemos podemos eso tomar como algo personal. Dios, dice también en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, no es que Dios dice nomás. El amor tiene que ser sin fingimiento, verdaderamente y con obras, dice también en las epístolas. En la epístola de Juan dice así, verdaderamente y con obras, y sin fingimiento, dice Pablo. En la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 10, leemos, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero, ¿sí? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice. En esto consiste el amor. Él nos amó a nosotros. Y en 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En este último versículo vemos que el amor tiene un poder transformador. El amor realmente tiene un poder transformador. El amor puede hacer que aquel que no ama, ame, ¿sí? Es así el verdadero amor de Dios conquista el amor de los que eran sus enemigos, ¿sí? Porque nosotros estábamos enemistados con Dios y cuando creemos, cuando recibimos ese amor, entonces pasamos a ser de sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente, dice. Pero pasamos de haber sido sus enemigos a ser sus amigos, a ser amados de Él y a amarle a Él porque Él nos amó primero. Por eso le amamos nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, estoy enfocándome un poquitito ahora en el poder transformador del amor. En Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Subrayo, como hijos amados, como también Cristo nos amó, dice. Y pone ahí el ejemplo supremo o la muestra suprema de su amor, así como en Romanos 5:8 también. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando creemos que Dios nos ama y recibimos ese amor, su amor nos transforma. Así dice, por ejemplo,
Pedro también instruyendo a las mujeres creyentes para ganar para Cristo a sus esposos no creyentes. Así tienen que ganarle. Muchas veces no es con palabras, sin palabras, con el amor, con el amor que consiste en la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. El amor no es el amor, aunque también dependiendo de la esfera en donde se va a manifestar el amor, por ejemplo, en el amor de la pareja, el amor se manifiesta, por supuesto, y más todavía cuando se es novio, ¿verdad? No tanto seguramente cuando uno ya celebra sus 30 o 40 años de casado, ¿verdad? Pero en los prolegómenos, en los comienzos, se manifiesta mucho con romanticismo, ¿verdad? Entonces, pero después, más adelante, ya uno tiene que pensar, ¿verdad? Y pensar, sí, es el aniversario, tengo que llevarle flores, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando se es novio uno no dice tengo que, sino que quiere, ¿verdad? Le nace. Bueno, porque el verdadero amor, cuando se forjó el amor verdadero, ese permanece y obra ya movido por la voluntad y por la obediencia, ¿sí? Ya no es más tanto por ese sentimiento así medio incontrolable y a veces involuntario, ¿sí? Bueno, el verdadero amor siempre es producto de la transformación de la voluntad y del sometimiento de la voluntad, y especialmente entre los creyentes, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La relación de amor de Jesús, voy a volver un poquitito aquí al texto de San Juan 11. Había una relación de amor entre Jesús y Lázaro y sus hermanas, así como leemos que amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Era algo especial, pero no exclusivo de ellos. ¿Sí? Era especial. El amor de Dios, hermanos, es especial para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus amados, pero no es exclusivo. O sea, por eso es que yo les marqué también eso de que Juan dice de sí mismo, cuando habla de sí en el Evangelio, no dice que era el que más amaba, sino el que amaba. ¿Sí? Porque Jesús nos ama a todos sus escogidos por gracia. Dios nos ama en Cristo y puede amar a todo aquel que recibe ese amor. No es que es algo así que rara vez sucede, que demasiado le ama a uno y a mí no me ama así como le ama a este o a aquel. Depende de cómo recibimos, hermanos. Dios te ama, Dios me ama con nuestros yerros, y cuando recibimos su amor también recibimos la gracia de poder amarle nosotros a Él. ¿Sí? Así leíamos recién, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y también de amarnos entre nosotros. Leímos también, ¿verdad? Así tenemos que amarnos nosotros. Y Jesús mismo dijo, este mandamiento les doy, que se amen unos a otros así como yo les amé. Ese es el mandamiento y aprendemos de él. Eso es lo primero. Lo otro que quiero señalar respecto a esto de que Lázaro era aquel a quien Jesús amaba, como le dijeron sus hermanas, el que amas está enfermo. Y ellas mismas dice aquí en el pasaje que en el versículo 5, que hoy leímos, el primer versículo que leímos, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, respecto a esto, el hecho de que Dios nos ame o de que Dios nos ama no condiciona el proceder de Dios. O sea,
cuáles son las circunstancias que van a suceder. El hecho de que Dios nos ama no condiciona la circunstancia o el proceder de Dios. Jesús amaba a Lázaro y a Marta y a María, pero cuando recibió el recado, ¿qué hizo él? Se quedó 2 días más donde estaba. ¿Sí? Las hermanas le dijeron después, cuando él ya llegó junto a ellas, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Le dijo eso Marta y después le dijo María. El mismo reproche, el mismo reclamo, así con seguramente con cariño y esperando todavía algo, pero si estaba acá no iba a pasar. ¿Sí? Como diciéndole, ¿por qué no viniste un poquito antes? ¿Sí? Para que no tuviéramos que sufrir la muerte de nuestro hermano. Algo que ya dijimos la otra vez, citando también a este escritor C.S. Lewis, ¿verdad? Habíamos citado, y algo que comúnmente se dice, Dios sabe lo que hace. ¿Sí? Eso se dice comúnmente. Dios sabe lo que hace, hermanos. En nosotros no está el decidir ni declarar y decir qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que Dios tiene que hacer. No es eso de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que orar así como orábamos hace un momento antes de la prédica, y como siempre hacemos, oramos y pedimos al Señor lo que está en nuestro corazón conforme a nuestras necesidades. Si trabajo, pedimos trabajo, si salud, ¿sí? Pero pedimos siempre sujetos a la voluntad de Dios, hermanos. Así tiene que ser, así es como el Señor nos enseñó, nos mostró Él mismo en su ejemplo y en aquella oración tan conocida, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No es de nosotros declarar lo que Dios va a hacer basado en que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama. Job, ¿se acuerdan de Job, verdad? Bueno, Job, aunque muchas cosas tuvo que pasar tiempo y después ser enseñado otra vez por Dios, muchas cosas él no entendía, pero dijo algunas cosas que nos sirven de lección en cuanto a estas cosas, en cuanto al sometimiento obediente y confiado al Señor. Y en Job capítulo 1, voy a citar 3 versículos en Job. En Job capítulo 1, versículo 21, al comienzo nomás de aquella sucesión de desgracias, por llamar de esa manera, que él tuvo que sufrir, aquellos ataques del enemigo que sucedieron porque Dios permitió. Sí, así es, así leemos en el libro de Job. En Job 1:21 él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Otro versículo en Job, capítulo 13, versículo 15. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Podemos decir eso? Versículo 16 dice, ahí en el capítulo 13, Job 13, 16, y él mismo será mi salvación. Cuánta confianza, ¿verdad, hermanos? Quiero traer nomás a la memoria, seguramente que algunos conocen y otros después pueden leer en detalle si es que no conocen, pero es muy conocida la historia de aquel grupo de misioneros entre los que se encontraba Jim Elliot, ¿verdad? Seguramente que conocen, misionero entre los pueblos nativos en Ecuador, que él y algunos de sus compañeros fueron asesinados por
por esos nativos a quienes ellos iban a llevar el evangelio, ¿verdad? Joven era. Él tenía, creo que menos de 30 años cuando fue asesinado, ¿verdad? Él y sus compañeros. El detalle sobre el que quiero nada más que mencionar ahora, no voy a contarles la historia, ¿verdad? Pero ustedes pueden. Ustedes sabían que su esposa decidió ella quedarse a trabajar ahí y se quedó por algunos años a trabajar ahí. Y fue parte del trabajo misionero de parte del Señor que después llevó a la conversión de muchos de aquellos hombres, inclusive entre los que estaban, los que le dieron muerte a su esposo, ¿verdad? O sea, ¿le vamos a amar a Dios a pesar de lo que Él decida, a pesar de su voluntad, o vamos a condicionarle a Dios a que haga lo que nosotros queremos para amarle? Porque Él no puede permitir que me pase esto o aquello si realmente me ama. Ese nomás es el punto, hermanos. ¿Sí? Cuando Dios nos ama, nosotros le amamos a Él, y eso quiere decir yo me sujeto, como cantábamos hoy, ¿verdad? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, ¿sí? No es Él va a hacer desde ahora lo que yo quiero, ¿sí? Ni cuando yo quiero. Yo me rindo a Él, ¿sí? Así sea lo que sea que Él disponga, como decía aquí Job. Y que nos enseña también eso en Romanos 8, 38, 39, que ustedes conocen muy bien. Pero vamos a leer porque viene al caso. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuántos casos en la Escritura y en la vida de la iglesia? Y antes también en el Antiguo Testamento, Hebreos 11, tenemos un montón de casos, ¿verdad? De personas, aquellos a quienes nosotros llamamos héroes de la fe, ¿verdad? Escogidos, amados de Dios, siervos de Dios, que terminaron su vida de diversas maneras, hombres y mujeres que ni siquiera recibieron lo esperado, lo prometido, dice. Murieron muchos de ellos de manera atroz, a espada, aserrados. Y no tenemos que dejarnos nosotros llevar, mover por aquellos que dicen que porque Dios nos ama, todo va a salir así como nosotros queremos, todo va a ser dicha, prosperidad. No es así lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer, confiar y esperar en el Señor, pase lo que pase. Quiero terminar, y ya sin agregar comentarios, quiero leer en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, traer nomás ahora para cerrar, porque sé que también muchos de ustedes conocen este pasaje. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Tengamos, hermanos, la convicción del amor de Dios sujeto a su buena y perfecta voluntad.
Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por poder recibir el mensaje de tu palabra y porque en ella podemos ver y reconocer, Señor, que verdaderamente tus hijos somos cada uno de nosotros, Señor, amados en el amado, en tu amado Hijo. En Él somos recibidos en gracia y en misericordia y somos aceptados, Señor, en tu casa, en tu familia. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.